carajos pasó en el primer debate presidencial? Propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar. Yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron. La candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya de nuevo le pusieron 5, Voy a defender a México. Te lo cuento. El día de hoy se llevó a cabo el primer debate entre las y el candidato a la presidencia de la República en estas elecciones del 2024, siendo estos Claudia Sheinbaum de Morena, PT y El Verde, Xóchitl Gálvez del PAN, PRI y PRD y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Así que hablemos primero de lo que esperábamos de cada candidato. Primera, Claudia Sheinbaum Pardo de Morena, PT y El Verde. Claudia no asistió al ensayo del debate presidencial del INE, sin embargo tuvo un ensayo a puerta cerrada con su equipo de campaña. Sus fortalezas son que ella es la candidata del oficialismo, es decir, que va a sacar todo lo bueno que se ha hecho en el gobierno del presidente López Obrador, específicamente de los programas sociales, mientras que tiene áreas de oportunidad como lo son el carisma y la volatilidad. No hará ningún movimiento peligroso, ya se encuentra a la cabeza de las encuestas, lo único que tiene que hacer durante el resto de la campaña es mantenerse arriba. Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, sí asistió al ensayo del INE. Apostará a continuar con la narrativa de que ella es un caso de éxito producto de la meritocracia. Intentará enmendar el mayor dicho de la campaña socia en su contra, de que ella está en contra de los programas sociales. Sus fortalezas son su espontaneidad, mientras que sus debilidades son, como lo sabemos, la opacidad entre algunas de sus empresas como lo son Omei, High Tech Services, incluso los escándalos más recientes de sus dos hijos. Ella intentará crecer más en las encuestas. Jorge Álvarez Maínez también asistió al ensayo del INE. Él ha sido diputado en varias ocasiones, así que la oralidad se le da. Teniendo solo 8 puntos porcentuales en las encuestas, Maínez apostará sobre todas las cosas a seguir dándose a conocer como candidato. Como sabemos, Maínez no le apuesta a ganar, sino más bien a seguir dándose a conocer como político y el tercer candidato para que no pierda el registro su partido político Movimiento Ciudadano. El primer debate se llamó La sociedad que queremos y tocaron los temas de educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Así arribaron los candidatos a las instalaciones del INE. Claudia Sheinbaum llegó en carro acompañada de su esposo y utilizando un traje color guinda, el color de su partido. Jorge Álvarez Maínez llegó en el Fosfobús acompañado de su esposa e hijos vestidos de naranja. Él estaba utilizando un traje sin corbata. Mientras que Xóchitl Gálvez llegó en bicicleta utilizando un casco rosa con un corazón y una X característico de su campaña y un traje blanco. Quiere decir que no utilizó ningún color que se le asociase a los partidos que representa. Ahora sí, vámonos con el debate. El primer tema fue salud. Sin embargo, los tres candidatos decidieron pasárselo por el arco del triunfo y mejor hablar de otros temas. Digamos que esta fue la presentación o comentario de apertura de los tres candidatos. Claudia Sheinbaum habló del conflicto que está teniendo actualmente México con Ecuador. Quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador que acaba de regresar, felicitarlo por su valentía. Y dijo que sí fortalecería la salud en el país, sin embargo no desenglosó más por la cuestión del tiempo del presupuesto. ¿Cómo lo haría? Jorge Álvarez Maínez, como sabemos, no es conocido como candidato, así que su primer comentario fue presentarse. Jorge Álvarez Maínez, pero desde niño me dicen Maínez. También dijo que apoyará la salud, pero no mencionó cómo. Y Xóchitl menos, no únicamente se dedicó a desprestigiar el gobierno del presidente López Obrador, sino que también señaló que dinero sí había, pero tampoco dijo en qué lo iba a invertir, o cómo lo haría para mejorar el tema de salud. Que siga la falta de medicamentos. Y aquí es donde inicia el reventadero. Sheinbaum criticó la privatización de los servicios de salud en los gobiernos anteriores. Y no solo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción, que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular. Xóchitl Gálvez señaló a Claudia Sheinbaum de que ella representa la falta de medicamentos en el país. Propuso revivir el Seguro Popular y la creación de la tarjeta Mi Salud para recibir atención médica pública y privada. La tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Jorge Álvarez Maínez, además de incomodarnos demasiado con esa sonrisa innecesaria, no aclaró del todo cómo sería su plan de salud, pero sí mencionó algo sobre las primeras infancias. El justo incluye un sistema de salud verdaderamente universal y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño desde el primer día de su nacimiento. Y ¡ay no! Aquí es donde entran las cartulinas. Maínez, usted perteneció a ese sistema que tanto criticas, es que baje un poquito. Pues Xóchitl Gálvez le recordó a Jorge Álvarez Maínez su pasado priista. Ah, sí, y también las descalificaciones. Pues Xóchitl Gálvez, más que criticar el trabajo político de Claudia Sheinbaum, más bien criticó su personalidad, señalándola que es una mujer fría y sin corazón. Esto te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Para este punto del debate descubrimos que los peores enemigos de los candidatos no eran ellos mismos, sino más bien el reloj del INE. Pues el reloj que cronometraba la participación de las y el candidato empezó a fallar. Tanto con contratos irregulares como con subsidios, precisamente por este problema, por este mal financiamiento. La bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar. El PRIAN se las quiere robar. Y las cartulinas seguían y seguían. De triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. Pasamos al siguiente tema, educación. Álvarez Maínez criticó los libros de la SEP y señaló que estos son adoctrinadores. Sí, los libros de texto no deben de ser adoctrinadores como fueron en la actualidad con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. Mientras que Xóchitl Gálvez criticó al gobierno actual en la decisión de cancelar las escuelas de tiempo completo.
Y no solo eso, aprovechó el tiempo restante para acusar a la candidata presidencial de Morena, PT y El Verde, Claudia Sheinbaum, de la escuela Repsamen y de la línea 12. Entretenimiento. Y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del metro, 52 personas. A lo cual, Claudia respondió que era deleznable que la candidata de oposición utilizase esas dos tragedias para aprovecharse y tomar raja política. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Y aprovechó en el tema de educación para tocar el tema que implementó ella como jefa de gobierno, La Escuela es Nuestra, y que piensa plantearla en toda la República. Gálvez propuso regresar a las instancias infantiles y a las escuelas de tiempo completo. Las cartulinas no se han acabado. Y hablando de autoridad moral en el tema educativo, estas son las iniciativas de la senadora Xochitl Gálvez en materia educativa durante sus 5 años como senadora, más de 5 años, cero. Nada de lo que está planteando aquí lo propuso en su momento como senadora de la República. Xochitl se mofa de Claudia por, y cito, su falso acento tabasqueño. Tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Después de que Gálvez llamara a Claudia dama de hielo y fría, Claudia explota y le dice a Xochitl Gálvez que es una corrupta y mentirosa. Lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Y la acusa de ser opaca en la rendición de cuentas patrimoniales, ya que no incluyó a varias de sus empresas. Ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias. Inclusive una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del Registro Público de Comercio. Esto no le gustó a Gálvez, que se desquitó preguntándole a Claudia Sheinbaum si denunciaría a los hijos del presidente López Obrador por corrupción, a lo cual la candidata de Morena le responde que si cuenta con las pruebas, que adelante, que se denuncia. Claudia, contéstale a los mexicanos. Con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? ¿Responder? Sí, tiene pruebas que las presenta ante el Ministerio Público. A ver. Aquí Jorge Álvarez Maínez se quiso meter a la pelea y acusó a los partidos que representa a Xochitl Gálvez de ser unos corruptos. Esto por la carta que hubo de acuerdo no cumplido entre Marco Cortés con el ahora gobernador de Coahuila, donde no se cumplió con el acuerdo de la repartición de secretarías y notarías. Además de todo el escándalo que tiene Xochitl Gálvez alrededor de su empresa High-Tech Services. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés como High-Tech Services ha tenido decenas de contratos, o más de una decena de contratos por adjudicación directa. A lo cual, Gálvez confirmó que sometería una prueba del polígrafo para demostrar la legalidad de sus empresas y de su patrimonio en general. Claudia acusó a Xochitl de no únicamente defender los intereses de quienes conforman el cártel inmobiliario, sino que también ella es una de sus representantes. Cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. En el tema de inclusión y grupos vulnerables, Jorge Álvarez Maínez se volvió a presentar, ahora esta vez en lenguaje de señas. Por un México nuevo. Aquí les dejo otros momentos memeables. Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre, independiente para tomar decisiones. Y nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila. Bueno, para este tema, nos hicimos varias leyes. Todos están contra ti. Hazte las de Pedro aquí. Ahora sí, vámonos a los comentarios finales. Automáticamente todos los candidatos salieron a decir que ganaron el primer debate. Sin embargo, con el formato que ha implementado el INE en los últimos años, ¿verdaderamente existe un debate? ¿Tiene alguien que forzosamente ganarlo? ¿En qué momento dejó de ser un espacio para compartir, contrastar ideas y llegar a una buena conclusión de un proyecto de nación que se busca para el país? Y al ganar tal o cual candidato, ¿gana también México? Así concluye el primer debate presidencial de las y el candidato a la presidencia de la República.